Procesos cognitivos simples y complejos. ¿Qué son los procesos cognitivos? Son aquellos que nos permiten procesar información a través de los 5 sentidos. Procesos cognitivos simples encontramos sensación, percepción, atención y concentración y memoria. En los procesos cognitivos complejos encontramos pensamiento, lenguaje e inteligencia. Procesos cognitivos simples. Sensación consiste en registrar información a través de los sentidos: la vista, olfato, gusto, tacto y oído. Por ejemplo, sentir una caricia, mientras que una sensación interna puede ser un dolor de cabeza. Percepción es el proceso cognitivo que nos permite comprender nuestro entorno a través de los estímulos que captamos mediante los órganos de los sentidos. Tipos de percepción. Percepción visual es el proceso cognitivo que todo lo que es percibido a través de los ojos, es decir, mediante imágenes. Percepción auditiva, los sonidos percibidos por los oídos como sonidos, música, voces, entre otros. Percepción táctil es todo aquello que puede sentirse por el tacto. Textura, sensación, percepción. Percepción olfativa, cualquier olor percibido por el olfato como perfumes, aromas, olores. Percepción social es la forma en que los individuos perciben a otra persona dentro de un mismo ambiente y su forma de relacionarse. Percepción del movimiento es una habilidad de los humanos para girar la mirada y la cabeza y determinar si algo representa un peligro. Atención y concentración. La atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir los procesos mentales, mientras que la concentración es el aumento de la atención sobre un estímulo en un espacio de tiempo determinado. Tipos de atención: atención focalizada, atención sostenida, atención alternada, atención dividida y atención selectiva. Memoria. La memoria es la función cognitiva que permite codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. La memoria es un proceso básico para el aprendizaje y es la que nos permite crearnos un sentido de identidad. Por ejemplo, aquí encontramos lo que es la codificación, evocación y el almacenamiento. Memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo no retiene una imagen del mensaje sensorial, retiene la información de una manera consciente. Su duración es muy limitada, como mucho unos minutos. Memoria de largo plazo. El sistema de esta memoria puede mantener una información permanentemente y tiene una capacidad prácticamente ilimitada. La información se mantiene de forma inconsciente y solo se hace consciente cuando la recuperamos desde dicho almacén o sistema. Procesos cognitivos complejos son los que se llevan a cabo después de los básicos y se encargan de integrar la información con la que se encuentran previamente al máximo. En estos procesos cognitivos complejos se incluye el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, que más adelante se va a estar hablando de cada uno de ellos más detalladamente. Como primer punto tenemos el pensamiento. El pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. También se define como las ideas formadas por la mente de cada persona, de cómo uno lo puede pensar. Tenemos diferentes tipos de pensamientos, como el pensamiento inductivo, el pensamiento deductivo, el pensamiento interrogativo, el pensamiento creativo, el pensamiento analítico y el pensamiento crítico. El pensamiento inductivo es tipo de razonamiento que va ligado a un argumento en el que existe una premisa capaz de identificar patrones de los que extrae una conclusión general. Por lo tanto, consiste en consistir varias experiencias individuales que extraen de ellas un principio más amplio y genérico. Cuando hablamos de un pensamiento deductivo, hacemos referencia a un tipo de argumento en la cual una premisa general conduce a una conclusión específica. La premisa es aquel argumento deductivo que por ser una ley, una regla o un principio general se acepta como la verdad. Cuando hablamos de un pensamiento interrogativo, es aquel pensamiento que se va formulando una forma de pregunta, es decir, es un producto de razonamiento que es una duda o una interrogante sobre un tema, un hecho o un proceso. Por ejemplo, ¿por qué los planetas giran alrededor del Sol? Sería una de las preguntas o una interrogante de ese tipo de pensamiento. El pensamiento creativo es un método de solución de un problema, cuando surgen nuevos o viejos problemas que no podemos resolver con una respuesta conocida, se pone un manifiesto la necesidad de pensar en una manera distinta o de reinventar o de crear soluciones novedosas y originales. El pensamiento analítico es la capacidad de una persona de hallar patrones en la información que recibe
ya sea de naturaleza cuantitativa o cualitativa. También se describe como una capacidad de dividir un problema complejo en partes más simples para resolverlas una a una. El pensamiento crítico es la capacidad que tenemos para analizar la información que recibimos. Por ejemplo, el escuchar a un profesor en clase, leer un libro o ver videos en Internet, al igual que otras capacidades, se requiere práctica para dominarlas muy bien. Como segundo punto tenemos el lenguaje. El lenguaje es la capacidad que todos tenemos los seres humanos de comunicarnos mediante signos. El signo puede ser usado como el signo lingüístico. Entonces todos hablamos en una comunidad verbal, ya sea oral o escrita. El lenguaje también es una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos o de codificación y decodificación. La producción del lenguaje consiste en materialización de los signos sonoros o escritos que simbolizan objetos, ideas, etc., de acuerdo con una conversación formal de una comunidad lingüística. Como tercer y último punto tenemos la inteligencia. Es la habilidad para adquirir conocimientos, pensar y razonar con eficacia y manejarse en el entorno de modo adaptativo. Esquematizando, podemos decir que la inteligencia necesita de 5 elementos: el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía, la motivación y las habilidades interpersonales que nos destacan a cada persona, que con ello podemos nosotros poder pensar y razonar con más eficacia. Muchas gracias. Con nosotros será hasta un nuevo video. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cuídense. Chao, chao.